Historia de la Revolución Americana. Ferdinand Villard. Capítulo 1. Colonias, Imperio y Despertar Atlántico. 1607-1763. A comienzos del siglo XVII, cuando los mapas europeos dibujaban un inmenso vacío verde entre la costa atlántica y montañas apenas entrevistas, una sucesión de barcos pequeños, más obstinados que sólidos, comenzó a coser puertos inciertos en una orilla hostil. En 1607, 40 y tantos ingleses, cansados de un viaje que olía a sal y madera húmeda, bajaron a tierra en una curva del río James. Llamaron al asentamiento Jamestown. Lo que siguió fue menos epopeya que resistencia al hambre, un tiempo de hambre en 1609-1610, cuando la colonia se redujo a un puñado de supervivientes, cercada por la Confederación Powhatan y por su propia falta de previsión. Hubo que aprender a plantar, a negociar, a aceptar que la riqueza rápida prometida no nacía en el barro. John Smith impuso disciplina. John Rolfe introdujo un tabaco que prendió como fiebre en el mercado inglés. Con el tabaco llegaron cercas, deudas, esclavos y una institución que, con nombre solemne, escondía una pulsión de autonomía. En 1619, la Cámara de los Burgueses se reunió por primera vez, un parlamento provincial que enseñó a los colonos a pensar en términos de representación y de leyes propias. Ese mismo año desembarcaron 20 y tantos negros en Point Comfort, el inicio de una esclavitud racializada que cambiaría para siempre el tejido de las colonias. Más al norte, el viento de 1620 empujó al Mayflower hacia un invierno gris. Los peregrinos, separatistas religiosos, redactaron antes de pisar la arena el Pacto del Mayflower, una breve promesa de autogobierno y de obediencia a leyes comunes convenientemente hechas para el bien general. Plymouth nació pequeña y frugal, y sobrevivió gracias a alianzas frágiles y a cosechas que, con frecuencia, eran menos generosas que el entusiasmo de sus cronistas. Pocos años después, la migración puritana a la bahía de Massachusetts levantó una sociedad asentada en la exigencia moral y en la vigilancia comunitaria del alma. Boston emergió como un nudo de comercio y de ideas. En el entorno puritano florecieron las asambleas vecinales, la reunión del Town Meeting, y una cultura de lectura, Biblia en mano, imprenta alerta, que convirtió a la palabra en autoridad compartida. Harvard abrió sus puertas en 1636 para formar ministros. La imprenta de Cambridge comenzó a volcar sermones y leyes. Pero en ese orden, como en toda sociedad humana, latía la disidencia. Anne Hutchinson desafió a los magistrados con su convicción de gracia interior. Roger Williams defendió la libertad de conciencia y, expulsado, fundó Rhode Island como refugio de tolerancia. Connecticut articuló órdenes fundamentales en 1639, una de las primeras cartas constitucionales de gobierno en el continente. El mosaico colonial se hizo más complejo a medida que avanzaba el siglo. Nueva Ámsterdam, fundada por los holandeses en la desembocadura del Hudson, pasó a ser Nueva York en 1664, manteniendo un espíritu mercantil y una población heterogénea que incluía comerciantes neerlandeses, ingleses, africanos esclavizados y judíos sefardíes. Más al sur, William Penn soñó en 1681 con una santa experiencia cuáquera en Pensilvania. Tolerancia religiosa, trato negociado con los Lenape, planificación urbana que dio a Filadelfia calles rectas y plazas arboladas. Filadelfia creció con una rapidez que asombró a los visitantes. Barcos cargados de harina, hierro, pieles y madera, talleres de artesanos, periódicos, bibliotecas y sociedades de mejora. En el Chesapeake, Maryland, con origen como refugio católico, compartía la economía del tabaco con Virginia, primero basada en sirvientes contratados por tiempo, luego, con mayor decisión y dureza, sobre espaldas esclavizadas. En las Carolinas prosperaron plantaciones de arroz e índigo, sostenidas por conocimientos africanos traídos del África Occidental. Allí nació una cultura afroatlántica, con lengua, música, religión, que sobrevivió a pesar de los hornos del verano y la coacción. La rebelión de Stono en 1739 sacudió Carolina del Sur y endureció aún más los códigos de esclavos. Georgia, fundada en 1732 bajo James Oglethorpe, fue concebida como experimento reformista y muralla frente a la Florida española. Prohibió al inicio la esclavitud, pero esa contención duró poco.
Las ciudades costeras, Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, olían a brea, melaza y cuero. Las tabernas bullían de periódicos recién impresos y de rumores de barcos recién llegados de las Antillas o de Londres. La economía atlántica cruzaba el océano en triángulos anchos. Desde Nueva Inglaterra partían bacalao salado, madera y manufacturas rudimentarias. Hacia el Caribe iban provisiones y caballos. Del Caribe venían azúcar y melaza. A África salían textiles, hierro y, trágicamente, aguardiente. Desde África arribaba la mercancía humana arrancada de sus hogares. El pasaje medio, metálico y oscuro, marcó a decenas de miles que terminaron en plantaciones de Virginia, las Carolinas y Georgia, y también en hogares urbanos y granjas del norte. El tabaco y el arroz, el índigo y el trigo, la madera y las pieles tejieron una prosperidad desigual. A su sombra crecieron fortunas mercantiles, cúpulas de iglesias, puentes y muelles. Pero la riqueza del Atlántico tenía un precio moral y humano que no todos estaban dispuestos a mirar de frente. El marco legal de ese comercio era el mercantilismo, un vocabulario de balances y de metales preciosos que veía la economía como suma de juegos de suma cero. Las actas de navegación, desde 1651 en adelante, pretendieron asegurar que el comercio de las colonias enriqueciera a la metrópoli, barcos ingleses, tripulaciones inglesas, mercancías enumeradas, tabaco, azúcar, más tarde arroz, añil, que debían pasar por puertos británicos. A cambio, el mercado inglés ofrecía una demanda casi insaciable de tabaco, protección naval y cierta previsibilidad jurídica. Sin embargo, los capitanes coloniales desarrollaron el arte de la ambigüedad. Declaraciones con medias verdades, manifiestos perdidos, rutas alternativas. Los tribunales de almirantazgo, sin jurados, recelados por los colonos, ofrecían un recordatorio de que el poder imperial podía ser terso y distante. La tensión era estructural. La corona deseaba orden y rentas, los colonos elasticidad y autogobierno práctico. En esa tensión se instaló, durante décadas, una rutina de descuido calculado, el salutary neglect. Londres miraba hacia otro lado siempre que las colonias prosperaran y no crearan complicaciones mayores al equilibrio europeo. Gobernadores reales enviados por la metrópoli se encontraban con asambleas coloniales capaces de apretar la bolsa y condicionar salarios y reglamentos. Los líderes locales, grandes plantadores en el sur, comerciantes y abogados en el norte, aprendieron a negociar, a bloquear, a exigir. En Virginia, la Cámara de los Burgueses ejercía un poder real sobre impuestos provinciales. En Massachusetts, la Asamblea elegía a menudo a su propio presidente y discutía las órdenes del gobernador con una confianza nutrida por décadas de autogobierno práctico. El hábito se vuelve derecho cuando se repite. Se formó una cultura política de asambleas, quejas, peticiones y debates públicos. Esa cultura descansaba en instituciones que los colonos consideraban parte de su herencia inglesa. El juicio por jurado, donde vecinos juzgaban hechos y, a veces, el alcance de la ley. El habeas corpus como amparo contra detenciones arbitrarias. El derecho a portar armas, entendido como necesidad en un territorio de fronteras porosas y como salvaguarda de la libertad local. Las milicias coloniales, ciudadanos entrenados de cuando en cuando, eran menos disciplinadas que profesionales, pero estaban cerca, conocían caminos y ríos, hablaban la lengua de sus pueblos. El caso de John Peter Sanger, impresor neoyorquino juzgado en 1735 por difamación sediciosa, mostró el poder del jurado para desafiar a autoridades. La defensa sostuvo que la verdad no podía ser delito. El jurado absolvió. No era todavía libertad de prensa como principio constitucional, pero sí era su olor en el aire. Religión y política se entrelazaban sin confundirse del todo. Nueva Inglaterra sostenía iglesias congregacionales. Virginia y otras colonias del sur tenían establecida la iglesia anglicana, con diezmos y parroquias. Pensilvania y Rhode Island practicaban la tolerancia con mayor convicción. La ley de tolerancia de 1689 en Inglaterra había relajado tensiones, pero en las colonias esa pluralidad cobró vida propia. Aquí y allá, apartadas capillas de bautistas o presbiterianos convivían con templos anglicanos de ladrillo y con salas cuáqueras sobrias. En los años 1730 y 1740,
El gran despertar barrió pueblos y comarcas con sermones que encendían lágrimas y promesas. Jonathan Edwards, desde Northampton, habló del Dios majestuoso y del pecador suspendido, como una araña sobre el abismo del infierno. George Whitefield, itinerante carismático, convocó multitudes al aire libre que incluían a esclavos, sirvientes, mujeres y artesanos. Nuevas luces y viejas luces disputaron sobre emociones y doctrina, pero el efecto social fue más amplio. Una experiencia compartida de elección personal, de valor intrínseco del individuo, de cuestionamiento de jerarquías eclesiásticas. La gente ordinaria se habituó a evaluar a sus predicadores y, por extensión, a sus magistrados. Colegios como el de Nueva Jersey, futuro Princeton, y el de Rhode Island, nacieron para formar ministros de nuevas denominaciones, y con ellos se amplió la esfera intelectual colonial. Al mismo tiempo, otro viento, más sobrio y geométrico, soplaba desde Europa: la Ilustración. John Locke ofrecía una teoría del gobierno basada en derechos naturales, vida, libertad, propiedad, y en el consentimiento de los gobernados. Montesquieu ponderaba la separación de poderes para frenar el abuso. En Filadelfia, Benjamin Franklin experimentaba con la electricidad, fundaba bibliotecas y clubs de discusión, y redactaba con ironía fina en la Pennsylvania Gazette. Panfletos y periódicos cruzaban colonias en diligencias y por correo, mejorado otra vez por Franklin, y en ellos se debatía sobre representación, comercio, fronteras, educación. Cato's Letters, traducidas y comentadas, insistían en la vigilancia constante frente a la corrupción del poder. La mezcla de Gran Despertar e Ilustración no fue contradictoria para los colonos. Podían a la vez escuchar a Whitefield con lágrimas y leer a Locke con lápiz. De esa mezcla surgió una ciudadanía con repertorios múltiples de legitimidad: la voz de la conciencia y la del contrato social. Las colonias no vivían aisladas. La frontera era un mundo de trueques, alianzas y violencia. Al oeste de los asentamientos, confederaciones indígenas como la Iroquesa, la Liga de las Seis Naciones, negociaban desde una fuerza real, tejiendo cadenas de pacto con autoridades coloniales en Albany o Filadelfia. Más al norte, Wabanaki y Micmac se movían entre bosques y ríos, vinculados a redes francesas de comercio de pieles. En el sur, Creeks, Cherokees, Catawbas y Choctaws calibraban alianzas con británicos o españoles según ventajas del momento. Las guerras locales atravesaron el siglo. La Guerra del Rey Felipe, 1675-1676, asoló Nueva Inglaterra. La Guerra Tuscarora, 1711-1715, y la de los Yamasee, 1715-1717, estremecieron las Carolinas y redibujaron la demografía indígena. Cada conflicto dejaba cicatrices y reconfiguraba el mapa de confianza. En las fronteras, los colonos aprendían a disparar y a negociar, también a odiar y a temer. Compañías especuladoras, como la Ohio Company, respaldada por notables de Virginia, soñaban con millones de acres más allá de los Apalaches, un sueño que chocaba con intereses franceses e indígenas. Ese choque era parte de una rivalidad imperial que atravesó el Atlántico. Las colonias inglesas se vieron envueltas en una secuencia de guerras que estallaban en Europa y se proyectaban al Nuevo Mundo con nombres ingleses: la Guerra del Rey Guillermo, 1689-1697, la de la Reina Ana, 1702-1713, la de Jenkins, y dentro de ella, la llamada Guerra del Rey Jorge, 1744-1748. En 1745, milicias de Nueva Inglaterra, apoyadas por la Royal Navy, capturaron la fortaleza francesa de Louisbourg en la Isla Royal, un triunfo que despertó orgullo local. 3 años después, el Tratado de Aquisgrán devolvió Louisbourg a Francia, y muchos colonos sintieron que Londres no valoraba sus sacrificios. Por los pueblos corría un murmullo persistente. Las colonias aportaban sangre y barcos. Europa decidía sin pedirles opinión. La contienda decisiva llegó en 1754. En los bosques del Valle del Ohio, un joven oficial virginiano, George Washington, marchó con hombres a levantar un fuerte. El encuentro con fuerzas francesas y sus aliados indígenas derivó en escaramuzas mal interpretadas. El pequeño Fort Necessity se convirtió en escenario de una rendición precipitada.
Inglaterra respondió con el envío de tropas y con el general Edward Braddock, que cayó en una emboscada a orillas del Monongahela en 1755. Los franceses, con una red de fuertes, Duquesne, Niagara, Carillon, y con alianzas forjadas en décadas de comercio, dominaron los primeros años. Pueblos en la frontera ardieron y familias huyeron hacia el este. Entonces William Pitt, desde Londres, decidió apostar en serio. Dinero, flota, oficiales competentes. La guerra en América se volvió prioridad imperial. En 1758, Louisbourg fue tomada de nuevo. Fort Duquesne cayó y renació como Fort Pitt, germen de Pittsburgh. En 1759, los británicos, al mando de James Wolfe, escalaron por la noche las alturas de Quebec y vencieron en las llanuras de Abraham, mientras el marqués de Montcalm moría herido. Montreal capituló en 1760. El coloso francés en Canadá se desmoronó, y con él una arquitectura de alianzas que había sostenido un equilibrio precario en la frontera. La victoria se consagró en el Tratado de París de 1763. Francia cedió a Gran Bretaña, Canadá y todos sus territorios al este del río Mississippi, salvo Nueva Orleans. Transfirió a España, su aliada, la Luisiana Occidental al oeste del Mississippi. España, por su parte, cedió Florida a los británicos. La bandera de la Unión flameaba, sobre el papel, desde las costas de Nueva Escocia hasta el delta del Mississippi, y al norte hasta el Labrador. Pero los mapas, nuevamente, engañaban. En esos territorios vivían pueblos indígenas con sus propias reivindicaciones y rutas, y soldados con nóminas impagas. Apenas firmado el tratado, en la región de los Grandes Lagos, estalló una serie de levantamientos coordinados que la posteridad llamó la Guerra de Pontiac. Forts, como Michilimackinac o Detroit, resistieron asedios. Colonos, soldados e indígenas murieron en ataques, emboscadas, represalias. El entramado comercial y diplomático que había sostenido el mundo intermedio entre imperios quedó hecho jirones. La respuesta de la corona británica fue, en parte, la proclamación de 1763. Una línea a lo largo de la divisoria de los Apalaches que prohibía establecerse más allá sin autorización. Para Londres, la medida pretendía estabilizar la frontera, proteger a los colonos y, de paso, ordenar el comercio de pieles. Para los colonos, y sobre todo, para especuladores y veteranos, a quienes se habían prometido tierras, sonó a traición de expectativas. Desde Nueva Inglaterra hasta Virginia, corrió el rumor de que las mejores tierras quedaban fuera de su alcance, por decisión de burócratas, a un océano de distancia. Las guarniciones, necesarias para sostener esa línea y vigilar un territorio enorme, costaban dinero. Más de lo que el tesoro, agotado por una guerra mundial, podía o quería asumir solo. La deuda británica se había disparado. Los intereses devoraban ingresos. El Parlamento comenzaba a mirar a las colonias no como hijas meritorias, sino como rentas potenciales. Esa mirada chocó con identidades ya formadas. Durante siglo y medio, los colonos habían aprendido a manejar sus asuntos, levantar milicias, arreglar caminos, distribuir impuestos locales, comerciar con criterio propio. En las tabernas de Boston, en los juzgados de Williamsburg, en las plazas de Filadelfia, hombres libres, más numerosos proporcionalmente que en Inglaterra, por los requisitos de propiedad más asequibles, votaban por representantes que conocían por nombre y oficio. La imprenta les había enseñado a discutir, el púlpito a juzgar, la frontera a desconfiar del poder distante. Allí donde la Iglesia era establecimiento, crecía a la par una idea robusta de libertad de conciencia. Allí donde la Asamblea imponía gravámenes, arraigaba el principio de que quien paga debe consentir. Nadie pensaba todavía en independencia en 1763. Muchos se definían orgullosamente como británicos, herederos de la Carta Magna y de la Revolución Gloriosa. Pero el orgullo con que se pronunciaban derechos de ingleses anunciaba la dificultad de aceptar que esos derechos se reinterpretaran en Londres sin consulta. El Atlántico, que había sido el gran camino de ida y vuelta, de bienes, de ideas, de personas, se convertiría ahora en frontera política. Franklin, que había visto en Londres el centro vibrante de una civilización compartida, comenzó a detectar un tono displicente hacia los provincianos. En el Parlamento,
Voces influyentes sostenían la doctrina de la representación virtual. Todo súbdito británico, dondequiera que residiera, estaba representado por el Parlamento en su conjunto. Al otro lado del océano, la noción resultaba incomprensible. Representación, para los colonos, significaba rostros, nombres, elecciones locales. En esa discrepancia aparentemente técnica, se escondía una diferencia de mundos. Mientras tanto, la vida diaria continuaba. En los muelles se descargaban barriles de melaza y se cargaban tablas. En los campos del Low Country, esclavos regaban diques y cosechaban arroz bajo el sol. En las granjas del interior, familias grandes trenzaban maíz, trigo y manzanas con abejas y ganado. En las montañas, Pathfinders empujaban rutas hacia el oeste con la esperanza de encontrar valles fértiles. Reuniones de condado, ferias y juicios seguían marcando el tiempo comunitario. Pero en el horizonte, menos visible que el perfil de los Apalaches, crecía un ajuste de cuentas. Londres había ganado un imperio, y ahora quería administrarlo con escala, recaudar con método, imponer uniformidad donde antes había tolerado variación. Las colonias habían aprendido a pensar, rezar y comerciar con margen de maniobra, y ahora recelaban de los correctivos imperiales. Lo que estaba en juego no era solo dinero sino autoridad. ¿Quién podía legislar sobre quién y con qué fundamento? Las actas de navegación, antaño marco tolerable con resquicios practicables, empezaron a sentirse como un corsé más rígido cuando los agentes de aduanas se tomaron su tarea con nuevo celo. Los tribunales de almirantazgo, siempre impopulares, se convirtieron en símbolo de una justicia sin jurado. La prensa, estimulada por décadas de debate, estaba lista para multiplicar quejas. Predicadores y panfletistas, acostumbrados a alternar citas del Antiguo Testamento con Locke y Montesquieu, estaban preparados para dar forma moral y filosófica a agravios concretos. Todo ese repertorio, asambleas confiadas, jurados celosos, milicias vigilantes, púlpitos ardientes y periódicos inquietos, era fruto directo del siglo y medio contado en estas páginas. Desde Jamestown y Plymouth hasta los tratados y guerras del Atlántico Norte, las colonias británicas habían tejido un mundo propio dentro de un imperio más grande, agrícola y urbano, esclavista y comerciante, religioso y razonador, fronterizo y global. La victoria de 1763 no las volvió más británicas, las volvió más conscientes de sí mismas. Porque con la victoria británica llegó la factura. Londres buscó recaudar y gobernar más de cerca. En las colonias, la defensa de derechos heredados se convirtió en una causa que pronto encendería las plazas y los parlamentos provinciales.